Muy bien, pues vamos a iniciar. Ya tengo aquí mi cuadernito para los que vayan prendiendo la cámara, que vayan estando atentos aquí a la reunión. Muy bien, vamos a ver hoy el tema de clasificación de las normas jurídicas. Déjenme, vamos a esperar un tantito nada más a que se ponga la presentación. Muy bien, ya van entrando unos cuantos más. Les recuerdo nada más lo de la cámara. Excelente. Muy bien, gracias compañeros. Bien, ya deben de tener ahí en su pantalla la presentación. Y vamos a ver este tema de la clasificación de las normas jurídicas. Vamos a ir resecando en varios puntos la importancia que tiene el conocer por qué de esta clasificación, por qué se dividen en algunas partes en subgrupos y cuál es la aplicación que tendría en sí para la criminología. Son varios elementos que van a consistir en cómo poderla identificar plenamente dentro de la criminología, el ámbito de aplicación, dónde se van a aplicar, cuándo se van a aplicar, por qué se van a aplicar de cierta manera. Entonces es muy importante este tema, que aunque podemos decir, tiene una parte muy teórica, en realidad es una parte muy práctica que realmente no la vemos. Ahorita les voy a ir explicando el por qué. Es una cuestión que sí trae algo cargado de teoría. De hecho, como lo traigo aquí, está muy reducido. Me voy por los conceptos básicos y de ahí vamos desarrollando, pero al final de cuentas es algo, es una información, es un conocimiento que normalmente aplicamos de manera inconsciente. No nos damos cuenta cómo esa teoría tan estrechamente y tan estrictamente hacia la práctica. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, que esto, sobre todo cuando lo vayan a dar una leída para el examen, espero que sí le den una leída previa antes del examen, pues se van a dar cuenta que lo van a percibir como algo muy teórico, pero en realidad es algo totalmente práctico. Es de las pocas cosas que están tan establecidas como una teoría, pero que se llevan 100% a la práctica. Porque hay cosas dentro de la teoría que no siempre las llevamos de esa forma, pero esta sí es una parte muy importante que va a ir directamente hacia la práctica. Otra cuestión muy importante, al ser conceptos que son demasiado amplios, no está todo escrito aquí en las diapositivas. Entonces es algo que voy a ir explicando, voy a ir ejemplificando, para que no se me vayan a confiar de decir, no pongo atención en la clase, al cabo voy a tener la diapositiva y cuando tenga el examen, pues me baso en la diapositiva para poder contestar. En este caso no va a ser así. Digo, y si se fijan, ni en el examen anterior fue de esta manera en que con las diapositivas o con las puras diapositivas tuvieran para responder bien el examen. De hecho, hubo calificaciones muy bajas en el examen de prevención y en este examen también, porque creo que se confiaron en la cuestión de que me baso en las diapositivas y con eso me va a ser suficiente para pasar. O algunos creo que ni siquiera leyeron las diapositivas porque salieron demasiado bajos, tanto en este examen como en el otro. No fue la mayoría, afortunadamente, pero sí varios se confiaron en ello. Entonces, la diapositiva sirve
como una guía, sirve como un mapa, pero a final de cuentas lo que vemos en clase es lo que va a importar para el examen y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque muchos de los conceptos que ustedes van a ver aquí no son conceptos que ustedes estén trabajando constantemente. No son ejemplos que ustedes estén al día a día, por lo menos aún, ahorita que van en segundo tetramestre, hay muchos conceptos que no los van a estar viendo, reforzando constantemente y a veces es más difícil que por ello no se les quede. Aquí el compañero Adrián te anda ganando, compañero, nada más ten cuidado para que luego no te vayan a hacer capturas y luego memes o algo, porque te anda ganando mucho. Ahora, Adrián Palacios, no van a creer que Adrián Gaitán, son los dos que tienen la cámara, para que no te vaya a ganar, compañero. Entonces, son cuestiones que si no tenemos bien presentes con los ejemplos, es muy fácil que se nos vayan a olvidar. Y ahorita les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Y esto para que si quieren ir apuntando lo que quieren ir apuntando para materia de examen y para reforzar el aprendizaje, para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, vamos a empezar ahorita, les digo exactamente un ejemplo en el que podría, en cierta manera, pues escapársenos por ahí si no lo tenemos bien entendido, si no lo tenemos apuntado y que no va a ser suficiente el nada más decir, pues me baso en la diapositiva para presentar el examen. Al final de cuentas, no es lo ideal y no es la intención de decir, pues me basta con la diapositiva y me basta con pasar el examen, porque pues lo ideal en la universidad es aprender. Es más importante aprender que pasar la materia. ¿Por qué es más importante aprender? Porque aprendiendo vas a pasar. Y eso tenlo por seguro. Pero pasando no garantiza que vas a aprender. Puedes pasar todos tus exámenes, pero no aprendiste nada o aprendiste poco. En cambio, cuando aprendes y aprendes de manera correcta, no vas a tener problema en pasar ningún examen. Entonces, para que también eso lo tomen en cuenta. Muy bien, fíjense, estos son los criterios de clasificación de las normas jurídicas. Son todos estos aquí, según el sistema al que su ámbito espacial de vigencia, su ámbito temporal de vigencia, su ámbito material, su ámbito personal de vigencia, según las fuentes que los crearon, que ya las vimos en el periodo pasado, las fuentes que crearon las normas o que las crean, según la jerarquía, según la sanción, también, que este ya es un aspecto nuevo, según la eficacia de la voluntad de los particulares, también ya vimos algo sobre esto en el parcial pasado, su relación de complementación, esa parte es nueva, y según su cualidad, también de las partes nuevas que vamos a ver aquí. Entonces nos vamos a ir de uno por uno, platicando de cada uno de ellos, ejemplificándolos y pues logrando realmente llegar a lo que es el contexto de este material. Entonces, primero, según al sistema que pertenecen, aquí se refiere al sistema jurídico por una parte territorial, donde tenemos normas nacionales, que cuál vendría siendo una norma nacional, la más importante de todas, a ver si me pueden ayudar. Norma nacional, de las que tenemos, ¿cuál sería la más importante de todas? ¿Ninguna? Dominic, ¿andas por ahí? Cintia, tampoco. Vamos a empezar con el cuaderno. Si no responda, no está en clase.
Alejandro. Tampoco. Ah, ya estoy viendo aquí un chat. Vamos a ver. Ok, Cintia. Cintia dice que no recuerda ninguna. Muy bien, ya respondió. Ya la quitamos de la lista negra. Compañero Alejandro, la norma más importante que tenemos entre las nacionales. Está bien fácil. Ahí Carlos se ve que quiere contestar. ¿Sí? No, todas las personas tienen derecho a la libertad. Esa, vamos a decir, va dentro de una norma, pero dentro de una ley. Acuérdense que habíamos dicho que norma la podemos entender también como una ley. Entonces, reformulando la pregunta, ¿cuál es la ley más importante que tenemos a nivel nacional? La Constitución. Es correcto. La Constitución no alcanza a ver. ¿Fuiste tú, Carlos, quien contestó o fue alguien más? Perdón. No, fue yo. No alcanzo a detectar en el micrófono quién. Ah, ya, Adrián Palacios. Excelente. Muy bien. Bueno, ya, como quiera, los dos tienen participación. Muchas gracias. Es correcto. Es la Constitución a nivel nacional. Habíamos visto en el periodo pasado que la Constitución es la norma suprema, es la norma que da validez a todas las demás, es la ley suprema de la nación. A nivel nacional, ninguna ley puede salir, no puede publicarse ninguna ley. Recuerden que las leyes se publican, que también es un proceso importante que siempre debemos de tener en cuenta. El tetrapasado. El periodo pasado también lo vimos, donde cuando se crea una nueva ley, debe de publicarse. Y eso, si quieren, vemos el procedimiento un poquito más adelante, a grandes rasgos, si quieren, porque creo que a final de cuentas, yo creo que a ustedes les interesa cuestiones más que vayan aplicadas a la ley, más que un procedimiento legislativo. Dentro de las cosas importantes que deben de saber, es que una ley, una vez que es aprobada por el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo, que a nivel estatal sería al gobernador, y en el orden federal sería al presidente de la República. Y el presidente de la República o el gobernador las tienen que publicar en algo que se llama Diario Oficial de la Federación, que es donde se publican todas las leyes federales, y en el Estado se llama Periódico Oficial del Estado. Una vez que se publican ahí, es donde van a tener el real valor jurídico. Claro, hay algunas leyes que va a decir, esta norma inicia a partir del 1 de enero de 2021. O sea, ya está publicada, ya es oficial, pero no va a empezar a surtir efectos hasta el 1 de enero de 2021 porque lo dice ahí. Y normalmente se da una fecha como una situación, a veces para que las instituciones se preparen en la aplicación de esa ley o que la gente sepa exactamente hasta a partir de cuándo le va a empezar a aplicar. Entonces, eso es algo muy importante. La parte de la publicación es una parte muy importante. Si una norma no está publicada en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Estado, no se puede decir que es una ley vigente. Así la haya aprobado el Congreso de la Unión, no puede ser una ley vigente. Entonces es algo que debemos de siempre tomar mucho en cuenta en la ley para determinar cuál ley es aplicable y cuál no. Entonces, en cuestión de nacionales, tenemos a la Constitución, tenemos a las leyes federales, por ejemplo, tenemos un Código Penal Federal, tenemos una Ley General de Prevención del Delito y la Delincuencia que aplica en toda la República Mexicana, una Ley de Seguridad Nacional,
también que aplican en toda la República Mexicana, una ley general de salud, una ley general de... Por ejemplo, la ley general de salud regula también cuestiones como el consumo, bueno, cultivo, consumo de estupefacientes, lo que vienen siendo en algunos casos drogas. Muy bien, ya el compañero Fernando ya puso su cara y viene hoy muy elegante para este día tan importante. Puntos extras por traer la camisa de Rayados. Entonces, en función de estas leyes nacionales, pues aplican esas a nivel federal, pero dentro de las mismas nacionales tenemos también las leyes estatales. Entonces, incluyen todas las leyes que vayan en todo nuestro sistema jurídico. Y luego están las extranjeras. Ahí, ¿cuáles serían las extranjeras? Y aquí hacer una diferenciación entre extranjeras e internacionales. Una ley extranjera es una ley de otro país que no aplica en el nuestro, pero que en ciertos casos puede aplicar a alguna de las personas mexicanas. Por ejemplo, si un mexicano va a otro país, le debe de aplicar las normas extranjeras. Si es una situación que pueda involucrar alguna cuestión a nivel nacional, que haya cometido algún delito o algo, va a haber un análisis entre qué ley se debe de aplicar. Adelante, compañero Jesús. Fernando. Profe, nada más quería saber algo, que si había cambiado de diapositiva. Es que me sigue pareciendo la misma, nada más ahí la duda. ¿En cuál estás? ¿En donde dicen nacionales, extranjeras? No, estoy según al sistema que pertenecen. Ahí se quedó, ya no me cambió ni nada. Es la misma. Ah, sí, sí es la misma. En la parte de ok. arriba es según el sistema que pertenecen, luego nacionales, extranjeras, de derecho uniforme. Sí, sí, sí. Sí. Estaba leyendo lo de mero arriba. Ok, estamos bien. Sí, no, ahí estamos todavía porque es una parte, pues algo extensa. De Ok, hecho, bueno, gracias. por nada, de hecho, si se fijan aquí reafirmo lo que les comentaba ahorita de que es importante más el poner atención en estas clases, porque si se fijan, me estoy extendiendo mucho en lo de nacionales, me estoy extendiendo en lo de leyes extranjeras y no está aquí en la diapositiva. Pues, igual les voy a pasar un libro donde explica parte de esto, lo tengo en PDF, digo, para si quieren ampliar o quieren reforzar después, o pueden ver el video también, se está grabando y lo van a tener disponible en la plataforma, porque son muchos ejemplos los que vamos a ver aquí para el examen. Entonces, les decía, una norma extranjera es la que es una ley de otro país, pero que en ciertos casos puede ser aplicada a la nacional. Por ejemplo, sabemos que México tiene mucha relación con Estados Unidos. Y esa relación tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y entre los aspectos negativos que podemos encontrar es que mucha de la gente que vive en México se va a vivir a Estados Unidos, ya sea de manera legal o de manera ilegal. Y al final de cuentas generan algunas relaciones jurídicas. Y un caso muy, muy específico es el caso, por ejemplo, del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán estaba siendo buscado en Estados Unidos y tenía varias denuncias, varios procedimientos en diferentes estados, donde en algunos estados le podían aplicar la pena de muerte. El detalle es que el Chapo es capturado en México y de hecho el peor miedo del Chapo Guzmán era en Estados Unidos, porque decía, allá me pueden aplicar la pena de muerte. Y sobre todo, lo que no quería es que lo detuvieran allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo detienen aquí? Al detenerlo aquí, creo que el gobierno se cansó o el gobierno ya no se quiso arriesgar a que se les pueda escapar por tercera o cuarta vez.
Adelante, compañero Adrián Gaitán, sin problema. La compañera Karen también ya prendió su cámara, aquí ya la apuntamos. Entonces, como que el gobierno dijo, ya no quiero batallar, o ya no me quiero arriesgar, o ya no quiero tener ese peso, esa carga en los hombros, y deciden extraditarlo. Pero para poder extraditar al Chapo, porque la Constitución mexicana establece que no se puede aplicar a nadie la pena de muerte en México. Y también establece que no se celebrará ningún tratado internacional o convención donde se rompa con alguno de estos principios de que se prohíba la pena de muerte, la pena de mutilación, penas corporales o destierro. Pues de hecho, si una persona entra en territorio nacional como ilegal, como sea, hasta que si cometió un delito, vamos a decir, mató a 5 personas en su país y llega a México, y en el país de donde viene tenía la condición de esclavo, México no lo puede deportar a su país, aunque sea un asesino. Entonces México no puede deportar a alguien, no puede mandar a su país de origen o mandar a otro país donde tenga una condición de esclavo o donde le vayan a aplicar la pena de muerte, aunque no sea mexicano, aunque sea extranjera la persona. Y en el caso del Chapo, pues más. Entonces, era una de las cosas que detenía al gobierno mexicano mandar al Chapo Guzmán, porque en varios de los estados que tenía procesos, que tenía investigaciones en curso, por las que lo iban a juzgar, pues corría el riesgo de que le fueran a aplicar la pena de muerte. Entonces, si México lo extraditaba, no es tanto que no quisiera que le mataran al Chapo, sino que simplemente tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con la Constitución. Entonces, en esta parte entra esa situación entre leyes nacionales y extranjeras, donde en algunas partes puede haber conflicto y en otras partes puede ayudarse. No sé si ustedes supieron del caso de Emilio Lozoya, que era un político en épocas del PRI, que se lo acaban de traer de España, y mediante una ley, un tratado con España, se lo trajeron para acá, y de ahí pues ya está en México, realmente vino a quedar libre prácticamente, una negociación, pero pues fue a raíz de un tratado que tenemos con España para regular las leyes entre los dos países. O por ahí una persona de movimientos sociales, escritor también, llegó a ser León Trotsky, no sé si han oído hablar de él, pero era un ruso, bueno, era ruso, pero pues, no me acuerdo si nacimiento polaco o tenía alguna otra descendencia, pero él era ruso y se vino a buscar asilo aquí en México. Entonces, como México no lo podía deportar por cuestiones de que en Rusia pues tenía algunas cuestiones de seguridad nacional y podían aplicar la pena de muerte, México le dio asilo, y a León Trotsky mandaron de Rusia a matarlo aquí en México. Y es un personaje muy importante en el siglo pasado, tanto para rusos como para México por el tiempo que estuvo aquí. Entonces, pues, ¿qué hicieron los rusos? En vez de decir, pues, tratar de buscar la deportación hacia Rusia, pues mejor voy y lo despacho allá y me ahorro todo este procedimiento. Entonces, realmente ahí México pues no puede hacer nada. O sea, vienen un grupo de rusos, entran legalmente al país, asesinar, pues ahí ya no es algo que escapa de lo que puede hacer México, y pues en realidad no hay mucho que hacer. Entonces, la principal diferencia entre las leyes extranjeras y las leyes internacionales es que las leyes extranjeras van a aplicar en cada país y van a aplicar cuando hay una relación como esta que acabamos de decir. La cuestión del Chapo Guzmán,
otro tipo de cuestiones internacionales, la cuestión como Lozoya, que deportan a un político mexicano de España hacia México, y pues la relación que existe entre una ley y otra, pero una ley no va a estar por encima de la otra. Entonces, por ejemplo, las leyes de Estados Unidos no están por encima de las mexicanas, en ningún momento. A diferencia en un tratado internacional o en las leyes internacionales, donde estos tratados internacionales sí pueden estar, en algunos casos, por encima de la misma ley. Entonces, lo que se trata, por lo menos en el Estado mexicano, recuerden, me refiero Estado como país independiente. En el Estado mexicano, lo que se trata es que ningún tratado internacional vaya en contra de la Constitución, para que ninguno se contraponga a lo que dice la Constitución. La idea es que el tratado internacional quede al mismo nivel de la Constitución, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? La Convención Americana de Derechos Humanos en muchas situaciones va a estar por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que protege son los derechos humanos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio no puede estar encima de la Constitución, porque es un tratado comercial únicamente. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos, al proteger derechos fundamentales, los derechos humanos están todavía más encima de la Constitución que cualquier otra cosa. Entonces, si hablamos de jerarquía, los derechos humanos van a estar por encima de todo. Los de derecho uniforme, esta es una de las partes que se puede confundir un poco, y esa si la quieren apuntar, no estaría de más, porque estas cuestiones de derecho uniforme significa el tener dentro de un país criterios establecidos para la regulación de ciertos documentos. Por ejemplo, los pagarés. ¿Sí saben qué es un pagaré? Imagino que sí lo deben de saber. Para quien no sepa qué es un pagaré, es un escrito que se hace donde en una hoja que yo, Gustavo Pacelli de Duca Gallegos, me comprometo a pagar en tiempo y forma la cantidad de 200,000 pesos a Juanito Pérez a más tardar el 30 de noviembre de 2020, y de ahí le puedo poner algunos otros detalles específicos, que puede ser en parcialidades, que puede ser el pago total, que puede ser el concepto, es decir, el pago por las clases que está tomando conmigo. Entonces, ese es un pagaré donde yo establezco en un documento que me comprometo a hacer el pago a cierta persona en cierto tiempo, y establezco la cantidad que le voy a pagar. Entonces, esos pagarés, o un cheque que también entra entre estos de derecho uniforme, los cheques, si se fijan, traen datos específicos. El cheque trae quién firma ese cheque, quién trae primero, quién está haciendo este cheque, quién lo emite, trae la cantidad y trae a la persona que se le va a quien va dirigida el cheque, aunque a veces puede ser al portador, y cualquier persona que traiga ese cheque lo puede cambiar. Trae la fecha, trae la cantidad, trae el banco, trae todos esos documentos. Entonces, un cheque y un pagaré se consideran de derecho uniforme porque deben de tener los mismos criterios en todo el país. Y nada de que el Estado de Nuevo León tenga una forma de hacer cheques, y el Estado de Coahuila tenga otra forma de hacer cheques, y el Estado de Tamaulipas tenga una forma de hacer pagarés, y Tabasco tenga otra forma de hacer pagarés. No, todos tienen que ser igual, y eso lo regula el derecho mercantil, lo regula el Código de Comercio. Para que si yo voy con un cheque, me pagan a mí en Nuevo León, y voy a la Ciudad de México, yo pueda cambiar ese cheque allá, o yo pueda aplicar un pagaré en México o en Monterrey o donde yo quiera.
y que establezca los mismos criterios para cada uno de ellos. Entonces, esa es una parte muy importante donde tenemos que tener un criterio uniforme. ¿Qué pasa en la criminología? Los informes periciales también guardan uniformidad, tratan de ser los mismos en toda la República, donde se establezca si hubo la comisión de un delito, la cadena de custodia, los materiales que fueron utilizados, todo absolutamente tiene que quedar regulado y tiene que tener un mismo procedimiento para que sean iguales en todo el país. No siempre son exactamente igual, pero a grandes rasgos o en la generalidad son así. Entonces se trata que tenga todos los mismos criterios para que pueda ser comprendido por todos los mexicanos o por todas las personas pertenecientes a un país. Entonces, eso es de derecho uniforme. Leyes canónicas. ¿Qué quieren decir las leyes canónicas? Son las leyes que regulan la Iglesia Católica. Y aquí la pregunta, ¿por qué les damos importancia a las leyes canónicas? ¿Por qué decir ley canónica que es de la Iglesia Católica exclusivamente? ¿Por qué le damos importancia a una ley canónica y por qué no le damos especial importancia a una ley, a un reglamento o a los estatutos de una iglesia evangelista o de una iglesia mormona o de alguna otra iglesia? Tiene importancia el derecho canónico porque el Vaticano es un país. Muchos creen que el Vaticano es un lugar que está dentro de Italia, pero no es solo un lugar. El Vaticano es un país. Entonces, el Vaticano, sus leyes que podemos ponerlas en las nacionales, no en las internacionales, tiene leyes que se aplican en muchos países del mundo. Por ejemplo, aquí en México, en la Iglesia Católica, claro, estas leyes canónicas van en función de los sacerdotes o de la gente de la Iglesia, pero a final de cuentas tiene una regulación. Y tiene una regulación para el bautizo, y tiene una regulación para lo que es el que puedas guardar las cenizas de una persona fallecida en una iglesia o en algún centro destinado para la misma iglesia. Entonces, por esa parte, el derecho canónico guarda esa importancia. Y hasta donde yo sé, la Iglesia Católica es la única que resguarda este tipo de cuestiones por ejemplo, los restos de una persona, las cenizas de una persona. Pues, las otras religiones no me ha tocado ver que tengan sus nichos o sus lugares para ese cuidado. Entonces, por eso resalta la importancia del derecho canónico, porque va a ser de aplicación. Es una ley nacional, pero que se aplica en otros países. Entonces, que digan, este es un solo sistema, o sea, según el sistema al que pertenecen. Es un solo concepto de lo que estamos viendo en esta clase. Y se fijan todo lo que hablamos de cada uno de ellos. Entonces, son conceptos muy, muy extensos en la mayoría de ellos. Según el ámbito espacial, y esto ya es dentro de un territorio nacional. En México tenemos leyes federales y leyes generales, que son de aplicación en toda la República. Tenemos las leyes locales, las que rigen aquí en el Estado, las leyes municipales, como el reglamento de tránsito, el reglamento reglamentos de convivencia, reglamentos de civilidad. Y en México lo que no tenemos son leyes regionales. Estas no se aplican en México. Sí se aplican en otros países, pero en México no tenemos, porque cada estado tiene su propia ley. Entonces, a diferencia de como España, Argentina, Chile, Uruguay, que tienen provincias y que ellos sí se establecen en algunos casos por regiones, sí tienen algunas leyes regionales, nosotros no. Solamente federales, locales y municipales. Ámbito temporal de validez. La vigencia habla de un tiempo. Entonces, la vigencia es algo que está activo. Por ejemplo, si ustedes tienen una suscripción en Netflix, mientras la estén pagando, su suscripción está vigente. ¿Qué quiere decir vigente?
está activa y que ustedes pueden utilizar la cuenta de Netflix. Si tienen alguna aplicación o algún videojuego donde lo estén pagando de manera mensual o de manera anual, mientras corresponda al pago que ustedes ya hicieron, podemos decir que la aplicación está vigente, está activa, la pueden usar. Y pasa lo mismo con la ley. La ley está vigente, pues quiere decir que está funcionando, que está ejerciéndose y que pues tiene aplicación y tiene obligatoriedad. Entre ellas encontramos las que son totalmente indeterminadas. ¿Cuál sería una ley totalmente indeterminada? Aquella que por cuestión, fíjense aquí, hagan relación con esto para que no vaya a haber confusión. Salud. Estamos hablando de temporalidad. Entonces, totalmente indeterminadas son esas leyes que no tiene una vigencia en sí. Por ejemplo, se crea el Código Penal, y el Código Penal tiene vigencia desde que nace, y el Código Penal no tiene una fecha de decir, el Código Penal va a dejar de estar vigente en el 2025, o el Código Penal va a dejar de estar vigente en el 2030. Ahí es indeterminado. Mientras no se reforme, mientras no se cambie, mientras no nos caiga un meteorito, mientras no nos lleven los ovnis, o mientras no pase otra cosa en este 2020, que también es algo que ya no sabemos ni qué va a pasar en este año, mientras no pase nada tan drástico, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Seguridad Nacional, todos van a seguir vigentes. O sea, no tienen una fecha para terminarlo. Las parcialmente determinadas son aquellos que pueden tener una fecha determinada donde se puede establecer una temporalidad. A veces hay leyes que entran en vigencia solamente para aplicar y proteger una situación. Por ejemplo, en un desastre natural, o lo que está ahorita de la pandemia. Fíjense, un ejemplo tan sencillo. ¿Sí sabían que la obligación de usar cubrebocas y de hacer todos estos procesos de higiene antes de entrar a un lugar, a un lugar como un centro comercial, como un Oxxo, o a donde ustedes vayan, está regulado por ley? No una ley como las que conocemos, sino por un decreto. El gobierno puede emitir decretos. Un decreto es un documento donde establece algo como obligatorio. Entonces, el uso de cubrebocas, el uso del gel antibacterial, el limpiarse los zapatos, el no entrar menores de 13 años en ciertos lugares, va por decreto de ley. Entonces, va como una obligación del gobierno. Podemos decir que es parcialmente determinado, porque no tiene una temporalidad vigente hasta que acabe la pandemia. Entonces, cuando acabe la pandemia, estas medidas se van a eliminar. Estamos hablando de algo parcialmente determinado, que no tiene una aplicación temporal fija, pero que tampoco va a ser duradera, o que por lo menos no va a ser permanente. Entonces, en esta que dice perfectamente determinadas, esas sí son leyes que van a estar con una fecha de vigencia, cuándo inician y cuándo terminan. Por ejemplo, ustedes saben que el dinero, que el gobierno tiene un dinero destinado cada año para los gastos que va a realizar. O sea, el gobierno le asigna dinero a diferentes dependencias y le va a decir, tú, Poder Judicial de la Federación, vas a gastar 5,000 millones de pesos en todo el año. Entonces, eso se hace por medio de una ley, la Ley de Egresos de la Federación. Pero esa ley solo dura un año. Esa ley cada año se está renovando. Entonces, ahorita, por ejemplo, está la Ley de Egresos de la Federación del 2020. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a desaparecer esa ley? Va a desaparecer el 31 de diciembre de 2020. Y luego, el 1 de enero de 2021,
va a estar una ley nueva que se va a llamar exactamente igual, pero en vez de 2020 va a ser 2021. Ley de egresos de la Federación de 2021 o para el ejercicio fiscal 2021. Entonces, esa es una ley perfectamente determinada, donde tiene una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Y siempre va a iniciar el 1 de enero y va a terminar el 1 de diciembre y solamente va a tener vigencia de un año. Entonces, esa es una ley perfectamente determinada. Las todavía vigentes son leyes que pueden ser muy antiguas, que a lo mejor ya ni se están aplicando, pero que siguen estando vigentes. Por ejemplo, en la Constitución todavía tenemos ahí la figura del jurado popular. ¿Qué es el jurado popular? Es una especie de jurado como los de Estados Unidos, donde un jurado puede ser constituido por ciudadanos para decirle al juez cómo debe resolver un asunto. Se llegó a aplicar hace mucho tiempo en México, ya hace poco más de 70 años, tal vez más, la última vez que se aplicó. Pero aquí, a diferencia de Estados Unidos, el jurado ciudadano o el jurado popular no tomaba la decisión, simplemente le decía al juez, le orientaba sobre qué decisión podía tomar. Entonces, esto todavía está en la Constitución, pero ya tiene como 70 años que no se aplica. Entonces, es una ley todavía vigente, pero que ya no se aplica. Y las ya no vigentes son esas leyes que ya, en definitiva, ya no se aplican, ya fueron totalmente abrogadas o derogadas. Abrogada quiere decir que se eliminó en su totalidad una ley, o derogadas puede decir que solo una parte de la ley se eliminó o se modificó una parte de la ley. Entonces, esta es por el ámbito temporal. Entonces, recapitulando, para que vaya quedando un poquito más claro. En su ámbito temporal de validez están las leyes vigentes, las leyes que son aplicables, las leyes que están ahorita rigiendo nuestro país, y están las totalmente indeterminadas, que no tienen un tiempo de cuándo van a terminar, no tienen una fecha definida. Las parcialmente determinadas, estos decretos para el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial durante la pandemia, es una ley parcialmente determinada, va a tener una fecha en que se va a extinguir, pero tenemos un estimado establecido. Y las perfectamente determinadas, que son las que tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión. Las todavía vigentes, que entran dentro de estas mismas, pero que ya no son aplicables, y las ya no vigentes, que ya no aplican para nadie. Pasamos ahora a lo que es su ámbito material de vigencia. ¿Qué quiere decir con esto de ámbito material de vigencia? Quiere decir cómo se van a aplicar eficazmente o cómo se van a aplicar a la gente directamente. Y aquí tenemos las de derecho público y las de derecho privado. Para verlo de una mejor manera, tenemos aquí lo que son las ramas del derecho, que es algo muy importante que ustedes deben de conocer. Se dice que el derecho se divide por diferentes ramas. Entonces, dentro de esas ramas tiene diferentes subdivisiones o tiene una ramificación más pequeña. Entonces tenemos que la primera división se hace por leyes de derecho público, de derecho privado, de derecho social y otras que aún no tienen clasificación o que las podríamos definir como derecho informático. Entonces, dentro de las leyes de derecho público tenemos derecho internacional público, derecho procesal, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho electoral y el derecho penal, que es donde entraría la relación con la criminología. El derecho penal se considera de derecho público. Claro, va a haber situaciones que sean entre particulares, pero a final de cuentas todo lo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos se va a considerar de derecho público y va a ser estudio tanto del derecho penal como de la criminología.
Entonces, la criminología va a entrar dentro de este campo del derecho público. Y luego tenemos el derecho privado, donde tenemos el derecho civil, el internacional privado y el derecho mercantil. ¿Cuál es el derecho mercantil? El que regula las transacciones entre las personas, el que nos dice cuestiones sobre comercio, cuestiones sobre datos, negocios que se realicen. Entonces va a ser el derecho mercantil. El derecho agrario, derecho al trabajo, derecho de asistencia social, derecho de seguridad social y el derecho económico van a ir dentro del derecho social. ¿Por qué el derecho económico no va dentro del derecho público? Que pudiéramos decir que también va en ese sentido. Porque lo económico va en función de dar un cumplimiento a lo social, principalmente. Pues por eso va en esta parte. Luego nos habla de otras y nos incluye el derecho informático. Aquí yo creo que falta la inclusión de el derecho al medio ambiente, que sería una parte muy, muy importante de lo que tiene que hacer uno como. Entonces, estas son las ramas del derecho, es esta clasificación en su ámbito material de vigencia, que se divide principalmente en derecho público y derecho privado. La principal ramificación era específicamente esas dos, derecho público y derecho privado. Y estas iban dentro del derecho público y esta podría ir dentro del derecho privado. Pero ya hicieron esta división sobre cuatro esquemas. Entonces, ese es el ámbito material de vigencia de una ley. Ahora, según su ámbito personal de vigencia, tenemos las leyes que son genéricas, individualizadas y leyes privadas. Las leyes genéricas son las leyes que aplican para todos, leyes que aplican en general. Entonces, una ley que va en cuestión de un género absoluto. Entonces, Código Penal se aplica absolutamente para todos. La Ley de Prevención Social del Delito se aplica para todos los mexicanos en general. Y así como el Código Civil, el Código de Comercio, son leyes que son aplicables absolutamente para todos. Las normas individualizadas, que ya las habíamos visto en el periodo pasado, donde se hablaba de que las normas individualizadas son aquellas que son los contratos, los testamentos, que son las sentencias, también entran dentro de estas leyes individualizadas, y las leyes privadas que en México no se aplican. Pues, de hecho, ahorita que estoy viendo la presentación, nomás que les voy a ir cambiando algunas cosas, les voy poniendo imágenes aquí para que las relacionen un poquito mejor, y voy a ir marcando, por ejemplo, en estas privadas, voy a ir marcando aquí que no se aplican en México, pero que es importante conocer en la teoría. Es importante, porque aunque las leyes privadas no se aplican en México, sí tenemos unas que en ciertos casos se aplican, y que es lo que acabamos de ver hace ratito, el derecho canónico. Dentro de las leyes privadas entraría el derecho canónico, pero no es una ley del Estado mexicano, pero sí es una ley que tiene que ver y que tiene que regular. Entonces, aunque no existan en sí, pues están relacionadas. Entonces, ese es el ámbito personal. ¿A qué personas van a aplicar las leyes? Según su fuente, ya lo vimos en el periodo pasado, hay las legislativas, las consuetudinarias o las jurisprudenciales. Las legislativas son las que vienen del Congreso, las que emite el Poder Legislativo. Las consuetudinarias son por costumbre, pero recuerden que la costumbre también se va convirtiendo en ley. Y las jurisprudenciales, pues que va en razón de la jurisprudencia que se aplica. Según su jerarquía, tenemos de supraordenación y de subordinación. ¿Qué quiere decir supraordenación? Supra, que está más arriba de algo, y de subordinación, que está abajo de algo. Entonces, si pudiéramos establecer dos de supraordenación, serían la Constitución y los tratados internacionales. Y luego de ahí, si nos fuéramos en jerarquía, serían tratados internacionales, Constitución, leyes generales y federales, leyes locales, jurisprudencia, reglamentos y normas individualizadas.
Este sería un orden según su jerarquía, y cada una de estas, de abajo hacia arriba, sería de subordinación hasta llegar a las de supraordenación, que sería esta la más importante de todas. Bueno, por lo menos los dos los podemos dejar completamente igual: Constitución y tratados internacionales. Fíjense, aquí algo que tiene que ver mucho con la relación en la criminología. Y perdonen los términos en latín, pero es como se establece en la doctrina. Leyes imperfectae, ¿qué quieren decir? Son las normas de sanción. El cumplimiento del deber no puede obtenerse coactivamente. Entonces, estas leyes, que se puede decir imperfectas, son las normas morales normalmente. Una norma moral como el saludar, el respetar a tus mayores, el respetar al maestro, que, bueno, una especie de respeto simbólico, porque el respeto sí existe en cuestión de una obligación de ley, pero vamos a decir, el saludar, el ser cortés, el ser amable, que no está dentro de una ley que lo tengas que ser así, son leyes morales. Entonces, son leyes que no van a ser totalmente aplicables. O sea, no va a haber una sanción si no la aplico. Entonces, es una ley imperfecta, porque no establece una sanción si no la cumplimos. Y luego las leyes minus quam perfectae, menos que perfectas. Aquí sí hay una sanción, pero ¿por qué se dice menos que perfectas? Porque hay una sanción, más no hay una obligación de reparación del daño. Entonces, si alguien te robó, si alguien te agredió, lo van a sancionar, lo van a meter a la cárcel, pero no te va a reparar el daño. Entonces, por eso se dice que es menos que perfecta, porque no llega a la perfección, porque sí hay una sanción, pero no va a tener una cuestión de una obligación de repararme el daño, y a final de cuentas, pues yo me quedé con la agresión, a mí me golpearon, me tumbaron 2 dientes, en una agresión que me hizo una persona, me tumban 2 dientes y no me... Lo van a meter a la cárcel, pero a mí no me sirve nada más que lo metan a la cárcel, porque sí, lo están castigando, ok, pero mis 2 dientes yo voy a tener que pagar por su operación, por su cirugía, por lo que tenga que pasar. Entonces, por eso se dice que es una ley menos que perfecta. Y luego tenemos lo que son la ley, perdón, se me fue de más, ahí está. La leyes perfectae o leyes perfectas, que después de aplicarle la sanción, se logra que las cosas se restituyan al estado que tenían antes de violarse la víctima, o sea, de violarse la norma, perdón. Entonces, aquí va la sanción y la reparación del daño. Y luego, por último, las leyes plus quam perfectae, o leyes más que perfectas. Estas normas, además de restituir las cosas al estado que tenían de la infracción, se impone un castigo a la persona. Entonces, pudiéramos decir que estas leyes más que perfectas han ido evolucionando, han ido cambiando, y hoy tenemos otros procedimientos como una salida alterna para que haya una sanción. Entonces creo que sería lo que pudiéramos aplicar, donde una persona que repara el daño, pues, y no es un delito grave, pues no tenga que estar en prisión. Vamos a decir, me robó el celular y el celular, ya por lo viejito que estaba, valía 3,000 pesos. Pues para repararme el daño y para, pues, darme una compensación, en vez de 3,000 me da 5,000 pesos, pues creo que se cumple muy bien con esa cuestión de reparación del daño, y la persona no tendría por qué pisar la cárcel, y creo que sería lo ideal.
una forma de resolver la situación y no tener que meter a alguien a la cárcel por una situación no tan grave, pues que ya está aprendiendo de las consecuencias al momento de la reparación de ese daño. Entonces, según la eficacia de la voluntad de los particulares, este quiere decir leyes absolutamente imperativas o taxativas, que esto quiere decir que debe necesariamente cumplirse, cualquiera que sea el sentido que se manifiesta la voluntad de las personas. Obviamente mientras vayan en función de la ley, donde una cuestión, o sea, un contrato, por ejemplo, que sea absolutamente imperativo, donde yo tenga que hacer algo en favor de la otra persona, por ejemplo, un contrato de la prestación de un servicio, donde yo voy por ejemplo, darle mantenimiento a los mini splits de su casa y lo hacemos mediante un contrato, pues está la obligación de hacerlo y lo tengo que realizar. Entonces, es absolutamente imperativa. No hay de que haga el trabajo a medias o no hay de que siempre no lo haga. Entonces, hay o no hay contrato y se tiene que cumplir. Entonces, si no se cumple, se rompe con lo que establecido en la ley. Pero ya hemos dicho anteriormente, los contratos tienen que ser lícitos, tienen que ser legales, no un contrato de decir, te voy a hacer un contrato de trabajo, vas a ser mi trabajador y lo que vas a estar haciendo es cultivar marihuana. Entonces no puede haber un contrato para eso, salvo los que están legalmente establecidos como un uso medicinal. Pero de ahí en fuera, puedo decir, tú vas a hacer, te voy a contratar y te voy a hacer tu contrato y te voy a inscribir en el IMSS y te voy a inscribir en Infonavit y me vas a cuidar la bodega donde guardo la marihuana y donde guardo la cocaína y donde llegan los camiones para distribución. Entonces, son contratos que son ilícitos, son contratos que no se pueden realizar. Entonces, esas leyes, pues esos contratos específicos en sí son absolutamente imperativos solamente en cuestiones legales. Y las dispositivas o interpretativas son las cuestiones que tienen que ver con la interpretación de la misma ley, con la interpretación de lo que se debe hacer. Por ejemplo, en un contrato yo voy a comprarle a un campesino, vamos a decir, 2 toneladas de naranja. Y hacemos el contrato que él me va a entregar 2 toneladas de naranja. Y en el contrato solo pusimos 2 toneladas de naranja. Pero resulta que pues yo conozco las naranjas de Montemorelos y las naranjas de Montemorelos pues son grandes, de buena calidad, y resulta que el señor me llega con unas naranjitas pequeñitas y ya medio pasadonas. Entonces, la cuestión en el contrato es que solamente dice naranjas, no dice tamaño, no dice calidad, no dice de dónde deben de ser. A lo mejor yo esperaba, como estamos en Nuevo León, yo esperaba que me trajera de las naranjas de Montemorelos, que son de muy buena calidad, y resulta que se fue y las compró en Coahuila, las compró en Tamaulipas porque les salían más baratas, y viene y me las trae. Entonces, es una cuestión interpretativa. Si no establecimos qué calidad de naranjas tenían que ser, si no establecimos de dónde tenían que ser, o el tamaño, o qué tan maduras tenían que ser, o qué tan fresca tenía que estar la fruta, entonces es una cuestión de interpretación. Tú me pediste estas naranjas y ahí está. Entonces, son cuestiones que se tienen que descifrar al momento de establecer los contratos. Ahora, aquí está un poquito larga esta parte donde encontramos, de hecho ya prácticamente son las últimas que vamos a ver el día de hoy. Permítanme porque se me fue la imagen. Ya los veo otra vez. Excelente. Aquí está un poquito larga esta parte, pero pues vamos a ir tratando de irlas descifrando. Según su relación de complementación, vamos a tener leyes primarias y secundarias
¿Qué es una ley primaria? Es la ley que da origen a otra ley. Por ejemplo, la Constitución es una ley primaria. La Constitución es una ley que establece los derechos humanos, que establece qué va a hacer cada órgano de gobierno, y de ahí surge una ley secundaria. Por ejemplo, el artículo 3 habla de la educación. ¿Cuál es la ley secundaria que regula la educación? La Ley General de Educación. El artículo 4 habla del derecho a la salud. ¿Cuál es la ley secundaria que rige el derecho a la salud? Sería la Ley General de Salud. Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 son que tienen que ver con el sistema de justicia y cuestiones de seguridad nacional, cuestiones de seguridad ciudadana. Bueno, desde el 13 prácticamente hasta el 23, hablan de cuestiones de seguridad nacional. ¿Cuáles serían las leyes secundarias? Código Penal, Ley de Seguridad Nacional, Ley de Seguridad Pública, Ley de Prevención Social del Delito, Código de Procedimientos Penales. Entonces, todas esas leyes serían las leyes secundarias. O sea, son las leyes que le secundan, que le dan seguimiento a lo que establece la misma Constitución. Pero luego existen otras leyes que también se convierten en primarias. Por ejemplo, el artículo 50 nos habla de poder legislativo, 50 constitucional. Nos dice quién es el poder legislativo y cómo se integra. Y de ahí nace algo que se llama Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Pues la que regula cómo va a funcionar el Congreso. Pues esa es una ley secundaria de la Constitución, pero también se convierte en ley primaria porque de esa ley orgánica surge algo que se llama Reglamento Interior del Congreso de la Unión. Y luego surgen otros reglamentos y surgen otros acuerdos que se vienen convirtiendo también en ley secundaria y que nacen de la ley orgánica del del Congreso de la Unión. Entonces, el Congreso de la Unión también se convierte en una norma primaria para emitir otras normas secundarias. Pero, si quieren, para no revolver, vamos a quedarnos con el primer ejemplo nada más. Ley primaria, Constitución. Ley secundaria, todas las leyes que nacen a raíz del cumplimiento de la Constitución. Ya dijimos Código Civil, Código Penal, Ley de Seguridad Nacional, Ley de Seguridad Pública, Ley de la Administración Pública, pues, Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de Procedimientos Electorales, Ley de Acceso a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, Ley General de Protección de Datos Personales, o sea, todas las que van en función del cumplimiento de lo que dice la Constitución. Reguladoras de la vigencia temporal son las que van a decidir cuánto tiempo va a durar la norma. Reguladoras de la vigencia espacial, las que van a decir dónde se van a aplicar esas leyes. Por ejemplo, las leyes estatales solo se pueden aplicar en los estados, el estado de Nuevo León. El Código Penal de Nuevo León no se puede aplicar en Coahuila, no se puede aplicar en Tamaulipas, solamente en Nuevo León. Y por ahí entran otros aspectos. Por ejemplo, lo que es el espacio aéreo. Cada gobierno tiene cierto límite de lo que va a regir su espacio aéreo. Entonces, llega a una altura determinada en lo que ya no, podemos decir que ya no pertenece al Estado, ya no pertenece al país. Límites del espacio aéreo, límites de los mares y límites del subsuelo. O sea, tiene un límite en kilómetros hasta cuánto puede escarbar una construcción y no puede pasar de ahí porque ya no es un suelo que pertenezca a su uso. Las definitorias o explicativas, que ya vimos una parte ahorita ahí, las que definen algo concretamente o que tienen que explicar en qué consiste. Por ejemplo, la ley de mecanismos alternativos ahorita explica varios conceptos de a qué se refiere esa ley. Las interpretativas, que van a ser para ayudar a interpretar las mismas leyes. Las reglamentarias, que van a establecer
ciertas conductas, por ejemplo, el reglamento de tránsito, o el reglamento de seguridad municipal, o el reglamento de recolección de basura, o el reglamento de parques y jardines, van a regular cada una de esas situaciones. Las transitorias, que solamente se aplican por un tiempo, las suplementarias, que complementan a otras, las sancionadoras, que imponen una sanción, y no necesariamente tiene que ser del Código Penal, sino una falta administrativa. Si yo tiro algo en la calle, en teoría, deberían de castigarme por hacer eso. En México, pues, sabemos que no llega a pasar. Y las remitentes son las que nos remiten a otra ley para poder entender una ley que estamos analizando. Esa no me voy a meter porque si es algo muy complicado, necesitamos ejemplificarlo mucho, y eso ya lo irán aprendiendo con la práctica. Entonces, ya por último, tenemos esta también es de gran importancia para la criminología, y estas seguramente estarán entrando mucho en su estudio conforme vayan avanzando. Según su cualidad, positiva o permisiva. ¿Qué quiere decir una ley positiva? Es una ley que te permite hacer algo. Es una ley que te deja actuar. Es una ley que te deja hacer. Por ejemplo, en cuestión de libertad de expresión, es una ley que te permite expresarte. Es una ley que te permite actuar. El derecho a la educación es una ley que te permite tomar la educación. Y una ley negativa o prohibitiva es algo que te prohíbe algo. Por ejemplo, Código Penal, si mal no recuerdo, artículo 263, habla del delito de robo. Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena o de un bien ajeno sin el consentimiento de su dueño. O el delito de homicidio, que te dice el Código Penal, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona. Y luego establece una sanción. Son leyes prohibitivas. Entonces, una ley prohibitiva es algo que te prohíbe hacer algo. Una ley negativa te prohíbe hacer algo. Una ley positiva te permite hacer algo. Entonces, algo que te dé una facultad o que te dé un derecho va a ser una ley positiva. Algo que te lo niegue o que te lo impida o que te sancione si lo hagas es una ley negativa. Pues estas sí las van a estar viendo mucho ustedes en su estudio, para que traten de ubicarlas, traten de identificarlas, cuál se considera una ley positiva y cuál se considera una ley negativa. ¿Okay? Por ahí, a lo mejor esta va a ser la pregunta número 85 del examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Fíjense, les voy a pedir una cosa. A ver, algo nos está escribiendo aquí el compañero. Quinte dice que no hay dudas. Perfecto. Todo bien. Muy bien, excelente. Yo sé que está... Bien. Muy bien, gracias. Yo sé que dentro de lo que cabe está bien, pero yo sé que al momento de estarlo estudiando se va a complicar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle las imágenes, voy a tratar de poner algo un poquito más detallado de lo que está aquí, y les voy a pedir que le den una leída la próxima semana. Entonces, ya con la leída, quiero que me digan si está bien, si con eso tendrían para entenderlo todo bien. O sea, desde el momento que ustedes lo lean, si yo, por ejemplo, y vamos a hacer este ejercicio, además lo vamos a hacer así. La próxima semana voy a arrancar y les voy a hacer preguntas sobre esto que acabamos de ver. Y ya me dirán si con las puras diapositivas les basta para entender lo que aquí estamos viendo o se necesita algo más. Y luego ya les voy a pasar el material completo, donde ya viene con imágenes, donde ya viene mejor explicado, para que ustedes relacionen unas cosas con las otras. Pues porque es algo que podemos decir, bueno, es que con la explicación sí se entiende. Ok, a lo mejor sí se entiende, pero el problema es que retengas esa comprensión. El que en 2 días tú puedas volver a leer la diapositiva y entiendas a qué se refería cada uno de ese concepto. Entonces lo vamos a hacer así para cerciorarnos de que realmente quede bien entendido
que quede bien comprendido todo y que no vayan a tener ningún problema para su próximo examen. Pero sobre todo, lo que dijimos hace rato, lo importante es aprender, no pasar un examen. Primero aprender, y el aprender nos va a hacer pasar el examen. Entonces, la próxima semana hacemos una pequeña recapitulación y nos vamos a dar cuenta si realmente quedó entendido o no quedó entendido. La presentación está, se las voy a pasar. Perdón, no, me he quitado la imagen. Así como está, se las voy a pasar. Y ya la próxima semana me dirán si quedó bien comprendido o no quedó bien comprendido. Entonces, pues, si seguros que no hay dudas, terminamos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. A los que vea el lunes en la clase de prevención, los veo el lunes, y si no los veo hasta el miércoles de la próxima semana, y como quiera estamos en contacto ahí por WhatsApp para por lo pronto pasarles la presentación y luego pues ir dando algunos otros avisos. Entonces, pues no sé si hay algo más, compañeros, algo más por parte de ustedes. Todo bien de mi parte. Excelente, muy bien. Pues entonces, que tengan excelente día y nos vemos la próxima semana. Igualmente, Hasta luego, también.